El almirante Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la base lunar, observando las enormes naves de carga alejarse de la luna terrestre como ballenas de metal nadando en la oscuridad del espacio. Cada nave transportaba toneladas de metales raros, cristales y energía. Núcleos que la Tierra había extraído de asteroides y núcleos planetarios profundos. El tributo mensual al Consejo Galáctico partía puntualmente, como lo había hecho durante los últimos 50 años. Jake apretó la mano contra la fría ventana y sintió la familiar ira ardiendo en su pecho. El 30% de todo lo que la humanidad producía iba al Consejo. El 30% de su hierro, su oro, su precioso litio y titanio. El 30% del sudor y la sangre que los humanos vertían para forjar una vida entre las estrellas. El Consejo lo llamó cuota de membresía. Jake lo llamó robo. La comandante Lisa Hayes se acercó por detrás, sus botas resonando en el suelo metálico. Era joven para su rango, solo 32 años, pero se había ganado su puesto siendo más inteligente y dura que nadie en la Fuerza de Defensa de la Tierra. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño reglamentario, y sus ojos verdes reflejaban la misma frustración que Jake. La nave inspectora del Consejo acaba de atracar en el hangar 7, dijo Lisa en voz baja. El mismísimo Tar está a bordo. Jake se apartó de la ventana. Beltar era un reptil de 2 metros de altura, procedente del mundo natal soriano, con escamas que cambiaban del verde al marrón según su humor y ojos como canicas amarillas. Llevaba 15 años inspeccionando instalaciones humanas, y Jake nunca lo había visto sonreír, ni una sola vez. El inspector se tomaba su trabajo en serio, lo que significaba encontrar cualquier posible infracción de las normas del Consejo y castigar a los humanos por atreverse a pensar más allá de su función asignada. ¿Qué quiere esta vez?, preguntó Jake. Lo mismo de siempre. Una inspección aleatoria de nuestras instalaciones de investigación. Ha traído a un equipo completo de técnicos y 3 guardias de seguridad. Jake asintió y se alisó la chaqueta del uniforme. Cada mes había algo nuevo. La última vez, Beltar había encontrado un problema con el diseño de su equipo de minería, alegando que era demasiado eficiente y que podría dar a los humanos una ventaja injusta sobre otras especies. La vez anterior, había declarado que sus nuevos sistemas de procesamiento de alimentos violaban normas sanitarias de las que nadie había oído hablar. El Consejo siempre encontraba algo malo en la innovación humana. Caminaron por los pasillos de la luna base hacia la plataforma de atraque. La base se había construido dentro de un cráter en la cara oculta de la luna, donde la gravedad terrestre la ocultaba de la observación casual. Oficialmente, era solo una estación de investigación que estudiaba la geología lunar. Extraoficialmente, era donde los mejores científicos de la humanidad trabajaban en proyectos que el Consejo jamás aprobaría. La plataforma de atraque tenía capacidad para 12 de naves, pero hoy se sentía abarrotada, con la elegante nave del Consejo de Beltar en el centro. El inspector estaba de pie cerca de la esclusa de aire, sus ojos amarillos escudriñando todo con la paciencia de un depredador. Sus guardias de seguridad lo flanqueaban como estatuas, con sus rifles de partículas listos para disparar. Almirante Morrison. La voz de Beltar siseó a través de su traductor. Comandante Hayes, confío en que esté preparado para la inspección de hoy. Por supuesto, inspector, respondió Jake, manteniendo la voz serena. Todas nuestras instalaciones están abiertas para usted, como siempre. Las escamas de Tar se inclinaron ligeramente hacia el marrón, que Jake había aprendido que significaba sospecha o disgusto. El inspector se movía con pasos suaves y pausados mientras recorrían la base. Examinó las exhibiciones de equipos de minería, los mapas de estudios geológicos y las viviendas donde los investigadores humanos se alojaban durante sus misiones. Todo lucía exactamente como debía ser para una operación científica legítima. Pero fue minucioso. Realizó escaneos en los sistemas informáticos, revisó los registros de consumo de energía e incluso probó los sistemas de filtración de aire en busca de señales químicas inusuales. Sus técnicos se dispersaron por la base como sabuesos, con sus instrumentos pitando y haciendo clic mientras buscaban algo fuera de lugar. Fue en el laboratorio 7 donde lo encontraron. Se suponía que el laboratorio contenía equipos de análisis de suelos y herramientas para analizar rocas. En cambio, los instrumentos detectaron patrones de firmas cuánticas que solo podían provenir de tecnología de comunicación más rápida que la luz. Las escamas del inspector se tornaron completamente marrones al ordenar a sus técnicos que se desnudaran. Las paredes del laboratorio quedaron completamente destrozadas. Lo que encontraron entristeció a Jake. Ocultas tras paneles falsos se encontraban 3 matrices de comunicación cuántica, cada una capaz de enviar mensajes a través de la galaxia en minutos en lugar de meses.
La tecnología estaba estrictamente prohibida para las especies por debajo del estatus de clase 5 del Consejo. Los humanos eran de clase 3, lo que significaba que debían depender de drones de mensajes aprobados por el Consejo que tardaban años en cruzar distancias interestelares. Esto es una grave violación de la Ley 47B del Consejo, anunció Beltar. Su traductor hizo que su voz sonara aún más mecánica de lo habitual. El desarrollo de tecnología de comunicación no autorizada se considera una amenaza para o estabilidad galáctica. Lisa dio un paso al frente. Inspector, esos son solo proyectos de investigación teóricos. En realidad no los hemos usado para nada. Volvió su mirada amarillenta hacia ella. La existencia de la tecnología es en sí misma la violación. Comandante, la intención es irrelevante. Ha infringido la ley del Consejo. Jake observó cómo el equipo del inspector documentaba todo, tomando fotos y mediciones de equipos que científicos humanos habían tardado 5 años en desarrollar en secreto. Las matrices cuánticas representaban un avance que podría revolucionar la civilización humana, permitiendo la comunicación instantánea entre la Tierra y sus crecientes colonias. Ahora todo sería confiscado y destruido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Jake. Presentaré un informe completo a la División de Ejecución del Consejo, respondió Beltar. Ellos determinarán las sanciones apropiadas. Sin embargo, puedo decirle que las violaciones de esta magnitud suelen resultar en protocolos de monitoreo mejorados y mayores requisitos de tributo. Su especie ha mostrado una tendencia inquietante hacia la innovación no autorizada. Las palabras golpearon a Jake como un golpe físico. Un monitoreo mejorado significaba observadores del Consejo estacionados permanentemente en cada mundo humano. Aumento de tributo. Significaba aún menos recursos para la expansión y el desarrollo humanos. El mensaje del Consejo era claro. La humanidad se había pasado de la raya y sería castigada hasta que aprendiera cuál era su lugar. Después de irse con sus pruebas, Jake y Lisa se sentaron en su oficina, observando informes de todo el espacio humano. La visita del inspector no era casual. Incursiones similares estaban ocurriendo en Marte, en las colonias alrededor de Alpha Centauri y en las estaciones mineras del cinturón de asteroides. El Consejo estaba llevando a cabo un barrido coordinado de todas las instalaciones humanas. Lo saben, dijo Lisa en voz baja. De alguna manera saben que hemos estado desarrollando tecnología que supera nuestro nivel de clasificación. Jake se reclinó en su silla y cerró los ojos. Durante 50 años, la humanidad había seguido las reglas del Consejo. Habían pagado sus tributos, aceptado sus limitaciones y esperado que su cumplimiento eventualmente les ganara respeto y progreso dentro de la sociedad galáctica. En cambio, les había ganado desprecio y sospecha. Su comunicador seguro emitió un mensaje cifrado de la Tierra. El presidente Alan Carter estaba convocando una reunión de emergencia del Consejo de Defensa Humana. El mensaje fue breve. Incursión a la Luna confirmada. Operaciones similares en toda la galaxia. Hora de decidir de qué estamos hechos realmente. Jake miró por la ventana de su oficina a las estrellas más allá del horizonte lunar. En algún lugar, el Consejo creía haber devuelto a la humanidad al lugar que le correspondía. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Habían pasado 3 meses desde que el inspector descubrió los proyectos secretos de investigación de la humanidad. El castigo del Consejo fue rápido y brutal. Las rutas comerciales a las colonias humanas fueron cortadas por completo. Las naves de suministro aprobadas por el Consejo dejaron de visitar la Tierra ni sus asentamientos. Las demandas mensuales de tributo se duplicaron, dejando los mundos humanos luchando por alimentar a sus poblaciones mientras enviaban valiosos recursos a amos alienígenas que los consideraban hijos desobedientes. Pero la humanidad no se había quedado de brazos cruzados durante esos 3 meses. El capitán Rick Stone se encontraba en el puente de la nave de defensa terrestre Defiance, la primera nave de guerra construida íntegramente con tecnologías ocultas de la humanidad. La nave era hermosa a la vez que mortal, con un casco liso que parecía absorber luz estelar y motores que zumbaban con energía apenas contenida. Cada sistema a bordo había sido diseñado y construido por manos humanas utilizando conocimiento que el Consejo había intentado suprimir. Los informes de navegación se mantenían estables en el campo de asteroides. Capitán, anunció la teniente Kelly Brown desde su puesto en la estación de sensores. Acababa de salir de la academia, apenas tenía 25 años, pero entendía la nueva tecnología mejor que oficiales que le doblaban la edad. Los sistemas de sigilo funcionan a la perfección. Los sensores del Consejo no pueden detectarnos. Rick asintió y se dirigió a la pantalla principal.
Afuera, trozos de roca y metal flotaban como antiguos monumentos de una guerra olvidada. Pero ocultos entre esos asteroides se encontraban instalaciones de fabricación, plataformas de armas y depósitos de suministros que el Consejo jamás encontraría. La humanidad había aprendido el valor de permanecer invisible mientras se preparaba para lo que se avecinaba. ¿Alguna noticia de la misión de la Coronel Parker?, preguntó Rick. Su última transmisión llegó hace 6 horas, respondió Kelly. Ha contactado con 3 grupos de resistencia alienígena distintos. Las negociaciones siguen adelante. Bueno. La coronel Amy Parker se encontraba en algún lugar al otro lado de la galaxia, visitando mundos donde otras especies se habían cansado de la opresión del Consejo. Su misión era extremadamente peligrosa. Si el Consejo la atrapaba, la usarían como ejemplo para mostrar lo que le sucedía a los humanos que se pasaban de la raya. Pero la información que reunió valió la pena el riesgo. Los cataríes eran criaturas parecidas a insectos con habilidades naturales de ingeniería que los convertían en los mejores constructores de naves de la galaxia. Durante siglos, habían sido forzados. Construir naves del Consejo con diseños deliberadamente ineficientes. Amy les había ofrecido algo que el Consejo jamás les haría: colaboración en lugar de servidumbre. A cambio de diseños de casco avanzados y sistemas de armas, la humanidad compartiría su revolucionaria tecnología de propulsión. Los ateteranos eran aliados aún más valiosos. Sus cuerpos cristalinos podían manipular la energía de maneras que parecían mágicas para otras especies. Habían estado proporcionando núcleos de energía para las naves del Consejo, mientras sus propios mundos morían lentamente por la extracción de recursos. La oferta de Amy era simple: ayudaban a la humanidad a contraatacar y ellos ayudarían a los ateteranos a recuperar sus mundos natales. En la Tierra, el general Sam Bennett supervisaba el mayor despliegue militar de la historia de la humanidad. Todas las instalaciones mineras se habían convertido en fábricas de armas. Todas las estaciones de procesamiento de asteroides producían ahora blindaje y núcleos de energía en lugar de materias primas para el tributo del Consejo. La transformación estaba ocurriendo tan rápido que incluso Sam a veces no podía creer que fuera real. El informe de producción 17 está listo para su revisión, general, dijo la mayor Diana Walsh, entregándole una tableta de datos. Había estado trabajando 18 horas al día coordinando el esfuerzo industrial, y eso se notaba en sus ojeras. Sam leyó las cifras y sintió una profunda satisfacción. En tan solo 3 meses, la humanidad había producido más armamento militar del que había construido en los 50 años anteriores. El embargo comercial del Consejo había fracasado estrepitosamente. En lugar de obligar a la humanidad a rendirse, la había liberado de la obligación de malgastar recursos en el pago de tributos. ¿Cuál es el estado de las instalaciones de Colorado?, preguntó Sam. El equipo de la doctora Ellen Scott terminó el prototipo ayer. El cañón de plasma superó todas las especificaciones proyectadas en un 200%. Están listos para comenzar la producción a plena capacidad. Sam sonrió por primera vez en semanas. La DRA. Scott era una física brillante que había dedicado su carrera a observar cómo científicos extraterrestres se atribuían el mérito de los descubrimientos humanos. Cuando el Consejo interrumpió el comercio, finalmente tuvo la libertad de dedicarse a la investigación armamentística sin preocuparse por la supervisión extranjera. El diseño de su cañón de plasma se basaba en tecnología que el Consejo había declarado demasiado peligrosa para especies de clase inferior. 7. La instalación subterránea bajo las montañas rocosas de Colorado se había convertido en el secreto más importante de la humanidad. Escondida a 5 kilómetros bajo la superficie, contenía laboratorios y centros de fabricación capaces de producir armas capaces de desafiar la supremacía militar del Consejo. Los cañones de plasma eran solo el comienzo. El equipo de la doctora Scott trabajaba en escudos de energía, más rápidos que los misiles ligeros, y en algo que ella llamaba un sistema de manipulación de la gravedad que podía destrozar naves enemigas desde dentro. El presidente Alan Carter estaba sentado en el despacho oval, revisando informes de todo el espacio humano. Las noticias eran a la vez alentadoras y aterradoras. Todas las colonias humanas se preparaban para la guerra, pero todos conocían las probabilidades que enfrentaban. El Consejo había gobernado la galaxia durante 3000 años. Su ejército era enorme, experimentado y estaba equipado con una tecnología con la que la mayoría de las especies solo podían soñar. Señor, recibimos una transmisión prioritaria del almirante Morrison, anunció su ayudante, el capitán John Miller. La pantalla principal se encendió, mostrando el rostro curtido de Jaque transmitiendo desde la base Luna. Tras él, los técnicos trabajaban frenéticamente para instalar nuevos sistemas defensivos.
Señor presidente, nuestros sensores de largo alcance han detectado movimientos de la flota del Consejo, informó Jake. El embajador Thul se acerca a la Tierra con 47 naves de guerra. Llegarán en 6 horas. Carter sintió un nudo en el estómago. ZTH Cole era el principal ejecutor diplomático del Consejo, un ser especializado en hacer entrar en razón a las especies rebeldes mediante abrumadoras demostraciones de poder militar. El hecho de que viniera personalmente significaba que el Consejo consideraba la rebeldía de la humanidad como una seria amenaza para la estabilidad galáctica. ¿Cuáles son sus intenciones?, preguntó Carter. Basándose en su patrón de vuelo, planea establecer una órbita alrededor de la Tierra y exigir la entrega inmediata de toda la tecnología no autorizada. Sus naves son lo suficientemente potentes como para cristalizar nuestras principales ciudades si nos negamos. Carter miró a sus asesores. La secretaria de Defensa, Karen Walsh, estudiaba las exhibiciones tácticas con férrea determinación. El director científico, Dr. Peter Grant, calculaba si sus nuevas armas podrían igualar la potencia de fuego del Consejo en combate directo. Todos sabían que este momento llegaría, pero enfrentarlo era como estar al borde de un precipicio. Señor presidente, Jake continuó, hemos detectado algo más. Varias naves alienígenas se están moviendo para interceptar la flota de Zoole. Parece que la misión diplomática del coronel Parker tuvo más éxito del que esperábamos. Carter sonrió a pesar del miedo que sentía en el pecho. Amy había hecho lo imposible. Había convencido a otras especies de arriesgarlo todo al unirse a la humanidad contra su mutuo opresor. La batalla que se avecinaba no sería de los humanos contra la galaxia. Sería de los oprimidos contra sus propios enemigos. Opresores, los esclavizados contra sus amos. Jake, envía un mensaje a todas las fuerzas humanas, ordenó Carter. Hoy descubriremos si 50 años de paciencia y preparación fueron suficientes. Si el Consejo quiere nuestra sumisión, pueden intentar quitárnosla. La batalla de la Luna comenzó exactamente a las 3:47 de la mañana, hora estándar de la Tierra. La flota del embajador Etoll del Consejo abandonó la órbita de la Tierra en perfecta formación. 47 naves de guerra dispuestas en un patrón diseñado para intimidar a cualquier especie lo suficientemente insensata como para resistirse a la autoridad del Consejo. Los enormes dreadnoughts brillaban plateados contra la negrura del espacio. Sus sistemas de armas ya estaban encendidos y apuntaban a los principales centros de población de la Tierra. El capitán Rick Stone observaba a la flota enemiga desde el puente del Defiance, oculto tras uno de los asteroides más grandes de la Luna. Su nave no estaba sola. Otras 12 naves de defensa terrestre esperaban en las sombras. Sus tripulaciones se habían entrenado para este preciso momento. Habían pasado meses preparándose para una batalla que la mayoría de los expertos militares decían que no podrían ganar. La flota enemiga mantiene el ataque estándar del Consejo. Formación, informó la teniente Kelly Brown desde su estación de sensores. Se dirigen hacia la base Luna a 1/4 de impulso. El tiempo estimado para alcanzar el alcance de las armas es de 14 minutos. Rick asintió y abrió un canal de comunicación con su escuadrón. A todas las naves, aquí Defiance actual. Recuerden su entrenamiento. No intentamos ganar una batalla justa. Intentamos sobrevivir lo suficiente para demostrarle a la galaxia que los humanos no se arrodillan. El plan era simple en concepto, pero mortalmente peligroso en su ejecución. Las naves de defensa terrestre se enfrentarían a la flota del Consejo en lo que parecía una última resistencia desesperada alrededor de Luna. Mientras el enemigo se concentraba en destruir la fuerza principal de la humanidad, las plataformas de armas ocultas por todo el cinturón de asteroides se activarían y atraparían a las naves del Consejo en un fuego cruzado que nunca vieron venir. El almirante Jake Morrison coordinó toda la batalla desde su centro de mando en las profundidades de la base Luna. Docenas de técnicos monitoreaban pantallas que mostraban la posición de las naves, las cargas de armas y las señales de comunicación de todo el sistema solar. La instalación subterránea vibraba con energía nerviosa mientras todos se preparaban para la primera prueba militar real de la humanidad contra el poder galáctico. El escuadrón de Yance está en posición, anunció Jake al presidente Carter, quien observaba la batalla desde la sala de situación en Washington. Las plataformas de armas ocultas informan que están listas. Las fuerzas terrestres del coronel Parker están preparadas para los intentos de desembarco del enemigo. En la superficie de la Luna, la coronel Amy Parker se agazapó en un túnel excavado en roca sólida meses antes. Sus soldados estaban armados con armas que el Consejo nunca había visto antes, rifles de plasma y granadas de energía capaces de atravesar la armadura alienígena más pesada. Los túneles formaban un laberinto bajo la superficie de la Luna,
conectando con búnkeres ocultos y depósitos de armas que permitirían a las fuerzas humanas luchar incluso si la base principal era destruida. La voz del embajador ZTH Cole resonó en todas las frecuencias de comunicación, transmitiéndose simultáneamente a la Tierra, la Luna y a todas las colonias humanas de la galaxia. Sus palabras fueron traducidas a docenas de idiomas, pero el mensaje era el mismo en todos. Humanos de la Tierra, han violado las leyes sagradas que mantienen la paz galáctica. Su desarrollo tecnológico no autorizado amenaza la estabilidad que el Consejo ha mantenido durante 3 milenios. Ríndanse de inmediato y someténse a una supervisión reforzada o afronten las consecuencias de su desafío. La respuesta del presidente Carter se transmitió en las mismas frecuencias. Su voz, tranquila pero firme, fue: Embajador Thul. La humanidad rechaza sus demandas. Ya no aceptaremos limitaciones a nuestro crecimiento, nuestra tecnología ni a nuestro derecho a determinar nuestro propio destino. Si el Consejo quiere nuestra sumisión, tendrá que tomarla por la fuerza. Los primeros disparos de la guerra provinieron de los destructores de avanzada de la flota del Consejo. Armas de rayos de partículas se lanzaron a través de la oscuridad, apuntando a lo que sus sensores identificaron como los principales generadores de energía de Lunabas. Los rayos impactaron túneles vacíos e instalaciones señuelo, sin causar daños reales, pero revelando las prioridades de ataque del enemigo. Rick Stone dio la orden que su tripulación llevaba meses esperando. Todas las naves, ataquen. Demuéstrenles lo que los humanos pueden hacer. El desafío surgió de detrás de su cobertura de asteroides como un depredador atacando a su presa. Sus motores ardieron con fuego de fusión mientras aceleraba hacia la flota del Consejo a velocidades imposibles para una nave de su tamaño. Los cañones de plasma montados a lo largo de su casco se cargaron a máxima potencia. Niveles de energía que hacían crepitar el aire con electricidad. La primera nave del Consejo en morir fue el destructor Propósito Justo, comandado por un capitán saurano que había pasado 30 años aplicando la ley del Consejo. El oficial de objetivos de Rick, Ensign Bobby Clark, disparó 3 rayos de plasma directamente a la sección del puente de la nave. El Propósito Justo explotó en una bola de gas sobrecalentado y fragmentos de metal, y su tripulación murió antes de darse cuenta de que estaban bajo ataque. «AC. Derribo directo al objetivo 1», anunció Bobby, con la voz tensa por la emoción y el terror. Nave enemiga destruida. Pero la flota del Consejo no fue tomada completamente desprevenida. El almirante de guerra Torbón, al mando desde la enorme Orden Eterna Dreadnought, inmediatamente comenzó a dar órdenes a sus capitanes subordinados. La nave del Consejo se desplegó en una formación de batalla probada en 100 conflictos a lo largo de la galaxia. «Respondan al fuego con todas las armas», ordenó Torbón. «Muéstrenles a estos primitivos el precio de desafiar a sus superiores, el espacio circundante». La luna se iluminó con fuego de armas de energía, mientras ambas flotas se enfrentaban a corta distancia. Los rayos de partículas del Consejo impactaron contra los cañones de plasma humanos en un espectáculo de luz letal que podía verse desde la superficie terrestre. El Defiance rodó y se retorció entre el fuego enemigo como un bailarín. Su piloto, el teniente comandante Tony Blake, usó todos los trucos que había aprendido en años de carreras de asteroides. El escuadrón de cazas de Tony despegó desde bahías ocultas en las lunas. Lado oscuro, pequeñas naves que se movían más rápido que cualquier cosa que el Consejo hubiera visto antes. Los cazas eran diminutos comparados con las enormes naves del Consejo, pero estaban armados con misiles capaces de buscar y destruir sistemas de objetivos específicos. Tony dirigió a sus pilotos en un patrón de ataque zigzagueante que confundía a las computadoras enemigas de objetivos diseñadas para rastrear objetivos grandes y lentos. Escuadrón Fox, aquí el líder Fox, transmitió Tony a sus pilotos. Apunten a sus secciones de motores, les hará arrepentirse de haber venido a nuestro vecindario. Las plataformas de armas ocultas se activaron exactamente a tiempo, surgiendo desde posiciones ocultas a lo largo del cinturón de asteroides como flores mecánicas que florecen en la oscuridad. Cada plataforma estaba armada con múltiples cañones de plasma y protegida por escudos de energía basados en tecnología de cristales Ethereum. La flota del Consejo se vio repentinamente atrapada entre las naves de defensa terrestres frente a ellos y las plataformas ocultas detrás de ellos. La expresión confiada del almirante de guerra Torbón se transformó en sorpresa cuando su nave insignia se desplomó bajo el fuego de los cañones de plasma desde 3 direcciones diferentes. Los escudos de la Orden Eterna centellearon y chispearon al absorber niveles de energía que deberían haber sido imposibles de generar para una especie tan primitiva. ¿Cómo lo hacen?, preguntó Torbón a su oficial táctico. Sus armas son más poderosas de lo que indicaban nuestros informes de inteligencia. La batalla se prolongó durante 6 horas,
con naves de ambos bandos sufriendo daños y bajas, pero poco a poco la situación cambió a favor de la humanidad. Los enormes dreadnoughts del Consejo, construidos para intimidar solo por su tamaño, resultaron ser difíciles de manejar contra las tácticas de ataque y fuga de la humanidad. Las naves humanas danzaban alrededor del fuego enemigo, mientras sus cazas atacaban sistemas críticos con precisión quirúrgica. El punto de inflexión llegó cuando la ingeniera especialista Kate Murphy, trabajando frenéticamente en la sala de máquinas del Defiance, implementó con éxito una modificación experimental en el núcleo de energía de la nave. La oleada de energía resultante permitió al capitán Stone disparar su cañón principal a máxima potencia, enviando un rayo de plasma que ató a la Orden Eterna de proa a popa y mató al almirante de guerra Torbón al instante. Las naves supervivientes del Consejo se retiraron, emitiendo advertencias por toda la galaxia de que la humanidad ya no era la especie obediente que una vez conocieron. La noticia de la victoria de la humanidad en Luna se extendió por la galaxia más rápido de lo que el Consejo pudo reprimirla. En docenas de mundos, especies alienígenas que habían vivido bajo el gobierno del Consejo durante siglos comenzaron a susurrar sobre lo imposible. Alguien había hecho sangrar la nariz del Consejo y había vivido para contarlo. Los susurros se convirtieron en conversaciones. Las conversaciones se convirtieron en reuniones, y las reuniones se convirtieron en las semillas de la revolución. El almirante Hake Morrison se encontraba en el centro de mando de la base Luna estudiando información de inteligencia. Informes que pintaban un panorama de desastre inminente. El Consejo estaba movilizando la flota principal. Naves de guerra que no habían entrado en combate en más de 500 años porque ninguna especie había sido tan insensata como para desafiar la supremacía del Consejo. El mismísimo Gran Mariscal Bestul tomaba el mando, trayendo consigo 200 de las naves más avanzadas de la historia galáctica. La flota principal llegará en 3 semanas, anunció Hake a los oficiales reunidos. Nuestra victoria en Luna nos dio tiempo, pero también convenció al Consejo de que representamos una auténtica amenaza para su autoridad. Vienen con todo lo que tienen. El capitán Rick Stone había sido ascendido a comodoro tras su actuación en la primera batalla, y su nave, la Defiance, había sido mejorada con nuevos sistemas de armas que el equipo de la doctora Ellen Scott había desarrollado tras su victoria. Pero incluso con sus avances tecnológicos, la humanidad se enfrentaba a adversidades que parecían imposibles de superar. ¿Qué hay de nuestros aliados?, preguntó la comandante Lisa Hayes, quien ahora se desempeñaba como jefa táctica de Hake. El coronel Parker informó que varias especies estaban listas para brindar apoyo. Hake señaló con la cabeza hacia la pantalla principal, que mostraba naves que llegaban de toda la galaxia. Los cataríes habían enviado una misión de construcción. Una flota que ya comenzaba a construir nuevas plataformas de armas en el cinturón de asteroides. Sus habilidades de ingeniería insectoides les permitían trabajar a velocidades que asombraban a los observadores humanos, convirtiendo el metal en bruto en instalaciones defensivas en cuestión de días. La contribución a Teterana fue aún más valiosa. 3 de sus naves de cristal habían llegado con tecnología de manipulación de energía que podía mejorar las armas y escudos humanos más allá de cualquier cosa que el Consejo hubiera encontrado jamás. Los seres translúcidos se movían por la base lunar como gemas vivientes, sus cuerpos latían con luz interna mientras trabajaban junto a científicos humanos. El Dr. Peter Grant supervisó la integración de la tecnología alienígena con los sistemas humanos en laboratorios excavados en la roca de la Luna. La cooperación entre especies era incomparable en la historia galáctica. En lugar de la rígida jerarquía del Consejo, donde las razas avanzadas comandaban a las primitivas, los humanos y sus aliados trabajaban en igualdad de condiciones, compartiendo el conocimiento libremente. Los generadores de escudos cataríes se están integrando perfectamente con nuestros sistemas de energía. El Dr. Grant informó durante la sesión informativa diaria. Ahora podemos proteger nuestras naves de las armas de rayos de partículas que nos habrían destruido hace apenas unos meses. Los núcleos de energía Atereion son aún más impresionantes. Nos permiten disparar nuestros cañones de plasma continuamente sin preocuparnos por el consumo de energía. Pero el avance más importante provino de una fuente inesperada. El teniente comandante Tony Blake, el piloto de combate que tuvo una actuación tan brillante en la primera batalla, realizaba una patrulla de rutina cerca de Júpiter cuando sus sensores detectaron algo que lo cambió todo. Oculta en la turbulenta atmósfera del gigante gaseoso, se encontraba una estación de investigación del Consejo que había estado abandonada durante décadas. El grupo de abordaje de Tony encontró registros que revelaron la verdad sobre los 30.000 años de reinado del Consejo. Los documentos estaban cifrados, pero el equipo del Dr. Grant descifró los códigos en cuestión de horas. Lo que descubrieron conmocionó a todas las instalaciones humanas del sistema solar.
El mantenimiento de la paz del Consejo se había basado en la supresión sistemática del desarrollo tecnológico y social. Cualquier especie que mostrara demasiado potencial era eliminada discretamente o reducida a la servidumbre. La galaxia estaba plagada de los restos de civilizaciones que se habían atrevido a innovar más allá de sus límites. La humanidad no fue la primera especie en desarrollarse más rápido que la comunicación ligera o las armas avanzadas. Simplemente fueron los primeros en ocultar sus logros el tiempo suficiente para construir una defensa antes de que el Consejo pudiera detenerlos. Decenas de otras razas habían sido destruidas por crímenes que no eran mayores que la curiosidad y la inteligencia. El presidente Alan Carter tomó la decisión de difundir los documentos robados por todas las redes de comunicación de la galaxia. Las revelaciones provocaron rebeliones en 50 mundos simultáneamente, a medida que una tras otra especie descubría la verdad sobre sus supuestos protectores. El Consejo no había estado manteniendo la paz. Había estado manteniendo el control mediante el miedo y la opresión sistemática. La segunda batalla de la Tierra comenzó cuando el gran mariscal Bestul llegó con su enorme flota. El comandante del Consejo era un ser de tal edad y experiencia que había supervisado personalmente la conquista de una docena de sistemas estelares. Su nave insignia, el Dominio Eterno, era más grande que algunas lunas y tenía suficiente potencia de fuego para esterilizar planetas enteros. Ciudadanos de la Tierra, la voz de Bestul resonó en todas las frecuencias. Han violado las leyes fundamentales que preservan la civilización galáctica. Su rebelión ha sembrado el caos en mundos pacíficos y ha amenazado la estabilidad que ha protegido a innumerables especies durante milenios. Ríndanse ahora y su muerte será rápida. Sigan resistiendo y haré de su mundo una advertencia durante los próximos 1000 años. La respuesta de Jake Morrison fue transmitida desde la base lunar a todos los asentamientos humanos de la galaxia. Gran Mariscal Bestul. La humanidad ha descubierto la verdad sobre el Consejo de la Paz. Sabemos lo que le sucede a las especies que se rinden a su protección. Elegimos luchar. La batalla que siguió eclipsó el primer enfrentamiento en la Luna. La flota del Consejo atacó en oleadas, enviando enormes dreadnoughts contra las defensas orbitales de la Tierra, mientras naves más pequeñas intentaban establecer cabezas de playa en la Luna y Marte. Las fuerzas humanas aprovecharon todas las ventajas que pudieron encontrar, convirtiendo su profundo conocimiento del sistema solar en superioridad táctica. El cinturón de asteroides se convirtió en un campo de batalla tridimensional, con naves humanas moviéndose entre rocas flotantes mientras las naves del Consejo intentaban mantener la formación en un terreno desconocido. Las lunas de Júpiter se convirtieron en centros improvisados de fabricación de armas, produciendo cazas y municiones en tiempo real mientras la batalla rugía a su alrededor. La coronel Amy Parker lideró un abordaje desesperado contra la nave de mando del Consejo, luchando a través de pasillos llenos de soldados enemigos para llegar al puente donde Bestul coordinaba su flota. Se suponía que la misión sería imposible, pero el equipo de Parker estaba equipado con armas de plasma que podían atravesar la armadura del Consejo como si fuera papel. El gran avance se produjo cuando la red de comunicaciones de la Dra. Ellen Scott, ahora mejorada con transmisores cuánticos cataríes y amplificadores de energía Ethereum, transmitió con éxito los documentos robados del Consejo a todos los mundos habitados de la galaxia simultáneamente. La verdad sobre 3000 años de opresión llegó a miles de millones de seres a la vez, desencadenando revueltas que obligaron al Consejo a dividir su atención entre la batalla por la Tierra y las rebeliones en todo su imperio. El gran mariscal Bestul encontró a su flota, supuestamente invencible, atrapada entre los defensores humanos que se negaban a rendirse y los aliados alienígenas que luchaban con la furia de los oprimidos durante tanto tiempo. La galaxia ardía en revolución y la Tierra había encendido la primera mecha. Un año después del primer disparo a Luna, la galaxia ardía con las llamas de la revolución. El reinado de 3000 años del Consejo se desmoronó a medida que especies tras especies se liberaban de las cadenas del estancamiento forzoso y se alzaban contra sus opresores. Lo que había comenzado como la desesperada lucha de la humanidad por la supervivencia se había convertido en una guerra galáctica de liberación que transformaría las estrellas mismas. El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de la nave de defensa terrestre Liberación, la nave de guerra más nueva y poderosa de la humanidad. A través de la pantalla, podía ver los restos destrozados de Nexus Prime, el último bastión del Consejo, y el mundo Fortaleza, donde habían gobernado la galaxia durante milenios. La superficie del planeta estaba marcada por cráteres donde los cañones de plasma humanos habían destrozado defensas que se suponía eran inexpugnables. La batalla final había durado 3 días y había costado más vidas de las que Jake quería contar. El gran mariscal Bestul había librado su última batalla en Nexus Prime con lo que quedaba de la flota del Consejo, luchando con la desesperación de seres que sabían que su forma de vida estaba llegando a su fin.
El mariscal murió con su nave cuando la rebeldía del capitán Rick Stones atravesó los escudos del mundo fortaleza y destruyó el centro de mando con un único y devastador rayo de plasma. Pero la victoria tuvo un precio terrible. La población de la Tierra se redujo a casi la mitad durante el año de guerra. Los bombardeos del Consejo convirtieron ciudades enteras en cráteres radiactivos. Y los nombres de lugares como Nueva York, Londres y Tokio eran ahora monumentos a los millones de personas que murieron defendiendo el derecho de la humanidad a la libertad. La colonia de Marte solo existía en el recuerdo. Sus ciudades abovedadas, destrozadas por armas orbitales, convirtieron la superficie del planeta rojo en un campo de cristal y metal retorcido. Hake se apartó de la pantalla y caminó por los pasillos de la Liberación hacia la cámara conmemorativa donde representantes de docenas de especies se habían reunido para honrar a sus caídos. La guerra había unido a seres que nunca antes se habían hablado, creando lazos forjados en el sacrificio compartido y un propósito común. El capitán Rick Stone se encontraba ante un muro de monumentos cristalinos que los ateteranos habían creado para recordar a los muertos. Cada cristal cantaba con armónicos que transmitían las voces de quienes dieron su vida por la libertad. La nave de Rick, la Defiance, había sido destruida en el asalto final a Nexus Prime, pero su tripulación había escapado a tiempo para ver cómo su nave se estrellaba contra el último acorazado del Consejo. La delegación catarí quiere comenzar la construcción de la flota conmemorativa de inmediato, informó Rick a Hake. Dicen que les llevará 6 meses construir naves capaces de transportar los restos de nuestros caídos a sus mundos natales. Hake asintió y miró a los representantes reunidos en la cámara. Los cataríes se movían en patrones complejos que su especie usaba para expresar dolor y respeto. Los ateteranos latían con una suave luz azul que se atenuaba y se iluminaba como latidos lentos. Decenas de otras especies contribuyeron con sus propios rituales para honrar a seres que nunca habían conocido, pero cuyo sacrificio les había dado a todos la oportunidad de alcanzar la libertad. La coronel Amy Parker entró en la cámara con los informes finales de bajas del asalto terrestre a Nexus Prime. Su rostro estaba marcado por las cicatrices de la desesperada lucha en los búnkeres subterráneos del Consejo, pero sus ojos reflejaban la satisfacción de quien había visto que se hacía justicia. Había sido una de las primeras soldados en llegar a las cámaras del Consejo, donde los gobernantes de la galaxia habían trazado sus últimos y desesperados planes. El recuento oficial ha finalizado, anunció Amy a la reunión. Perdimos 2,8 millones de militares humanos y 4,1 millones de civiles durante la guerra. Nuestros aliados perdieron aproximadamente 12 millones de seres de 47 especies diferentes. Las fuerzas del Consejo sufrieron una derrota militar total con un estimado de 15 millones de bajas. Las cifras eran asombrosas, pero Hake sabía que representaban algo más importante que la muerte y la destrucción. Representaban el precio que los seres libres estaban dispuestos a pagar para asegurar que sus hijos nunca vivieran bajo el dominio de tiranos. Cada nombre en esas listas de bajas era alguien que había elegido luchar en lugar de arrodillarse. La imagen del presidente Alan Carter apareció en las pantallas de la cámara conmemorativa, transmitiendo desde la capital temporal establecida en Denver tras la destrucción de Washington. El presidente parecía mayor de lo que era, marcado por el peso de las decisiones que salvaron a la humanidad y costaron tantas vidas. Hoy nos reunimos no solo para lamentar a nuestros caídos, sino para celebrar lo que lograron con su vida, dijo Carter, y su voz resonó en cada rincón del espacio humano y más allá. El reinado de opresión del Consejo ha terminado para siempre. La galaxia nunca volverá a ser gobernada por el miedo y la ignorancia impuesta. Hemos demostrado que los seres libres que trabajan juntos pueden vencer cualquier tiranía. El Dr. Peter Grant se encontraba en lo que quedaba de su laboratorio en la Luna, rodeado de tecnologías que habrían sido imposibles de imaginar tan solo 2 años antes. La cooperación entre especies había producido avances en medicina, ingeniería y producción de energía que beneficiarían a todos los mundos durante siglos. Enfermedades que habían plagado civilizaciones enteras ahora eran curables. Las técnicas de fabricación que el Consejo había tardado milenios en desarrollar se estaban mejorando y compartiendo libremente entre todas las especies. Pero el mayor descubrimiento no fue tecnológico. La humanidad y sus aliados habían aprendido que la diversidad era fuerza, que la cooperación era más poderosa que la dominación y que la mejor manera de garantizar la paz era dar voz a todos en su propio gobierno. La formación de la Alianza Galáctica se anunció desde los pasillos reconstruidos de la base Luna, con representantes de más de 200 especies firmando el acta fundacional. A diferencia de la rígida jerarquía del Consejo, la Alianza se gobernaría por el consenso y el respeto mutuo. Ninguna especie reclamaría el dominio de las estrellas. Cada mundo tendría derecho a desarrollarse según su propia naturaleza y valores.
Jake Morrison fue elegido como el primer comandante militar de la Alianza, con la tarea de garantizar que los errores del Consejo no se repitieran. Su primera orden fue el establecimiento de flotas de defensa que protegerían a los mundos miembros de cualquier amenaza, sin ser utilizadas para imponer la voluntad de una especie sobre otra. El informe final de la DRA. Ellen Scott catalogaba las tecnologías surgidas del crisol de la guerra de la humanidad. Avances médicos que podían curar heridas que antes eran fatales. Técnicas de fabricación que permitían construir estaciones espaciales enteras en semanas en lugar de años. Sistemas de energía que simplificaban los viajes interestelares tanto como cruzar un continente. Todo ello compartido libremente con todas las especies que deseaban aprender. Pero quizás el legado más importante de la guerra no estaba escrito en ningún documento ni registrado en ninguna base de datos. Vivía en los corazones de seres de toda la galaxia que habían aprendido que la libertad no era algo que otorgaran amos benévolos, sino algo que debían reclamar aquellos lo suficientemente valientes como para alcanzarla. El almirante Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la luna base, contemplando estrellas que ya no pertenecían a ningún consejo ni imperio, sino a todos los seres libres que llamaban hogar a la galaxia. El consejo había presionado demasiado, y el silencio de la Tierra había terminado en llamas y acero. Pero de esas llamas, nació una nueva galaxia, una donde cada especie tenía derecho a alcanzar las estrellas sin pedir permiso a nadie. La era de los consejos había terminado. La era de la libertad había comenzado. Y la humanidad la custodiaría para asegurar su perdurabilidad.